Aquí tienes la traducción completa al español de esta poderosa historia del viejo oeste, manteniendo el tono, el ritmo y la emoción del texto original. Ella colgaba allí como un animal cazado. Las muñecas y los tobillos separados por gruesas cuerdas. El vestido hecho jirones. El rostro surcado de polvo, sudor y vergüenza. El sol del mediodía de Dodge City le quemaba la piel hasta casi levantarle ampollas. Ross Mellor apenas tenía 22 años y ya no le quedaban fuerzas para gritar. Solo un susurro seco escapaba de sus agrietados labios cada vez que la cuerda se tensaba contra sus hombros. La habían dejado en medio de las llanuras de Kansas, abandonada para sufrir, para quebrarse. Una brisa barrió la alta hierba del verano. No trajo piedad. El armazón de madera en forma de A que la sostenía crujía con cada ráfaga, como si se burlara de su peso. Sus dedos de los pies apenas rozaban el suelo. Cada segundo parecía que el siguiente sería el último. No llevaba todo el día allí, pero unas pocas horas bajo aquel sol se sentían como una eternidad. Rose sabía que la castigarían por robarle al sheriff Eli Thompson. Solo que nunca imaginó que el castigo tuviera esta cara. Pensaba que la encerrarían en una celda. No que la exhibirían como advertencia para quien osara desafiar la ley de Dodge City. Su respiración era superficial. Entonces se oyó el sonido de cascos. Lentos, constantes. Venían de detrás de las colinas con el ritmo tranquilo de un hombre que no sabía que cabalgaba directo hacia el sufrimiento de otra persona. Jim Blake apareció entre el brillo del calor. Ranchero de unos 40 y tantos, rostro curtido, ojos serenos, un hombre acostumbrado a las tormentas tanto de la tierra como del corazón humano. Tiró de las riendas y se detuvo. Sus ojos se clavaron en la figura colgada al sol. Primero hubo sorpresa, luego rabia, y después algo mucho más callado, algo parecido a la compasión. Se acercó. Rose levantó la cabeza con las pocas fuerzas que le quedaban. Pensó que venía a terminar lo que el sheriff había empezado. Su voz tembló como la de alguien ya medio muerto. No, no lo hagas, por favor. Jim se quedó quieto, no por las palabras, sino por cómo las dijo, como si ya hubiera aceptado que la misericordia no existía para alguien como ella. Alargó la mano hacia las cuerdas. Ella se encogió. Él no se detuvo. Estudió cada nudo, cada moratón, cada herida que llevaba su cuerpo. Y en ese instante, Jim Blake supo una cosa con absoluta claridad, fuera cual fuese el delito de esa muchacha, nada podía justificar aquello. Su mano se cerró sobre el mango del cuchillo. Las llanuras estaban en silencio. El sol quemaba más fuerte. Ross Mellor colgaba entre la vida y la muerte mientras un ranchero al que nunca había visto tomaba una decisión que cambiaría la vida de ambos para siempre. El cuchillo brilló una sola vez al sol. Jim Blake cortó la cuerda. Rose cayó como un saco de grano. Él la atrapó a medio camino, su peso se estrelló contra su pecho. Ella jadeó, el aire entró en sus pulmones como fuego. Las piernas no la sostenían en absoluto. Si hubiera llegado 5 minutos más tarde, quizá ya estaría muerta. Jem pasó un brazo por su espalda, otro bajo sus rodillas. Era ligera, demasiado ligera para una chica de su edad. La levantó como si fuera un ternero herido y la alejó de aquel maldito armazón. La depositó a la sombra de un árbol raquítico, le dio agua a sorbos lentos y esperó a que sus ojos pudieran enfocar antes de pensar en subirla al caballo. De cerca no parecía un monstruo, solo una niña asustada con una mandíbula terca y ojos que se negaban a cerrarse. Sus labios temblaron. Robé, susurró. Le robé al sheriff Thompson. Entré en su oficina, abrí la caja fuerte, me llevé su dinero. Jem no dijo nada un buen rato. La confesión le cayó en el estómago como una piedra. Así que sí era una ladrona. El sheriff no había mentido en eso. La colocó con cuidado en la silla y montó detrás para que no se sostuviera. Su cabeza descansó contra el hombro de él. El caballo empezó a andar. Sentía cada escalofrío que la recorría. Tú sabes que él tenía todo el derecho de meterte en una celda, dijo Jem en voz baja. ¿Una celda? Respondió ella con voz ronca.
no una cuerda en medio de la pradera. Eso lo dejó callado un largo rato. Siguieron el río Arkansas, el agua relucía a su lado. Jem mantenía los ojos en el camino, pero su mente era una tormenta. Él respetaba la ley. Aquella tierra se volvía salvaje sin ella. Pero lo que había visto no parecía ley. Parecía crueldad disfrazada de justicia. Cuando llegaron a las colinas bajas donde estaba su rancho, el sol ya se ponía. La casita apareció, un porche, una chimenea. Un hilo de humo subía perezoso. Jem llevó a Rose dentro y la acostó en su propia cama. Llenó una palangana de agua, desgarró una camisa vieja en tiras y empezó a limpiar las quemaduras de las cuerdas en sus muñecas. Ella se encogió de dolor, pero no se apartó. Mañana te llevo de vuelta, dijo al fin. Robaste. Tienes que responder por eso. Pero en un juzgado, no colgada como trofeo. Rose miró al techo. Algo más oscuro que un simple robo le apretaba los ojos. Pero lo tragó. ¿Para qué contarle a este hombre que había visto al sheriff hacer algo mucho peor que todo lo que ella había hecho? Esa noche ella sería solo una ladrona que tuvo suerte. Él sería solo un ranchero que no pudo pasar de largo ante el sufrimiento. Afuera, el cielo de Kansas se volvió rojo y dorado. Y muy lejos, un jinete solitario empezó a hacer preguntas sobre la chica que había desaparecido de su cuerda. Cuando ese jinete llegue al rancho, ¿de qué lado se pondrá Jem Blake? La mañana en el rancho Blake empezó demasiado tranquila para lo que se avecinaba. Jim se levantó antes del sol, como siempre. Dio de comer a los caballos, revisó el abrevadero, intentó con todas sus fuerzas no mirar la puerta del dormitorio donde Rose dormía en su cama mientras él pasaba la noche en el viejo catre junto a la estufa. Se repetía que era sencillo, la llevaría de regreso al pueblo, estaría a su lado ante el juez. La ley haría lo que debía hacer. Nada de cuerdas en la pradera. Ese plan tan bonito duró exactamente hasta que oyó caballos venir rápido por el camino. No una carreta, no un vecino, 3 jinetes al galope. Jem salió al porche limpiándose las manos en los pantalones. El sheriff Eli Thompson frenó en seco delante de la cerca, con 2 ayudantes detrás. El polvo se levantó alrededor de los 3 caballos. Aquellos ojos pequeños y afilados recorrieron la casa, el corral, las huellas. Luego se posaron en Jem. Buenos días, Blake, dijo el sheriff con una sonrisa que nunca llegó a los ojos. Parece que alguien cortó a mi ladrona. Jem sintió la mentira subirle por la garganta y morir a medio camino, así que optó por la verdad. Encontré a una chica colgada donde vuelan los buitres. La traje aquí para que no muriera como un perro. Interferiste con una prueba, dijo Thompson. Ella pertenece a mi cárcel. La sonrisa había desaparecido. Jim negó con la cabeza. Ella pertenece a un tribunal. Lo que hiciste no fue justicia. Por un segundo solo se miraron. Un viejo ranchero en el porche. Un hombre con placa en el patio. El tipo de instante que decide qué clase de hombres son en realidad. Dentro, Rose estaba descalza justo detrás de la puerta. Todos los músculos en tensión. Oía cada palabra. Conocía esa voz. Todavía sentía el polvo de su cuerda en la boca. Si la llevaba de vuelta, no habría juicio. No habría segunda oportunidad. Solo otro viaje al calor y una tumba sin nombre. El corazón le martilleaba, la boca se le secó. Se agarró el marco de la puerta para no caer, luego se deslizó hasta la cocina mientras los hombres discutían. Cuando Jem entró de nuevo, tenía la mandíbula tan apretada que parecía dolerle. Quiere que vuelvas con él, dijo. Dice que la cuerda era legal. Ya corría el rumor por Dodge City de que Jem Blake había cortado a la ladrona. Algunos lo llamaban loco, pero la mayoría decía que el sheriff había quedado en ridículo delante de todo el pueblo. Rose lo miró. Lo miró de verdad. Este hombre ya se había jugado el pellejo una vez solo por cortarla. Si ella callaba, él caminaría directo a la trampa del sheriff junto con ella. Si hablaba, quizá ninguno vería otro amanecer. Su voz salió en un susurro ronco. Jem, sí robé, pero robé lo que no era suyo.
Y vi lo que él le hizo al hombre al que realmente pertenecía ese dinero. Jim la miró fijamente. ¿Qué viste, Rose? Ella tomó una respiración que le sacudió todo el cuerpo. Porque una vez que contestara esa pregunta, no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. Antes de seguir a Jem y a Rose por este camino oscuro, dale al botón de suscribir para no perderte qué pasa después. Y mientras estás aquí, sírvete otro café o té y dime en comentarios qué hora es ahora y desde dónde me estás leyendo. Rose no miró a Jem al responder. Miró el viejo suelo de madera como si la verdad estuviera escrita allí. Estaba limpiando la oficina tarde, dijo. El sheriff creía que ya me había ido. Entró un hombre, no militar, solo un tipo polvoriento con chaleco y una placa de Wells Fargo. Llevaba una bolsa de cuero al hombro. Discutieron por dinero, por un envío que nunca llegó al tren. Jim no dijo nada. Solo oía su propio corazón. Luego oí el disparo, susurró Rose. Uno solo. El mensajero cayó al suelo. El sheriff se quedó ahí con el humo saliendo del cañón como si nada. Lo envolvió el cuerpo en una lona, lo cargó en una carreta y lo llevó más allá de las últimas casas, a un barranco solitario del río Arkansas donde ya nadie va. Tragó saliva con fuerza. Esa bolsa de cuero acabó en su caja fuerte. La misma que yo robé. Pensé que solo le quitaba dinero a un hombre codicioso. Resulta que robé de una tumba. El silencio cayó pesado en la habitación. Jim había visto hombres malos en su vida. Ladrones de ganado, pistoleros, vagabundos. Pero un hombre de la ley matando a un mensajero por dinero y luego colgando a una chica para taparlo, eso era otra cosa. Si nos quedamos aquí, dijo Rose, volverá con una cuerda y una historia. Y solo una de las dos será cierta. Jem se frotó la cara y miró por la ventana hacia donde el sheriff había estado. El sheriff. Fort Dodge, dijo en voz baja. Allí los soldados conocen a los de los ferrocarriles. Les importará si falta una bolsa de Wells Fargo, y el sheriff no les tiene comprados. Al atardecer ya estaban en camino. Jem ató un pequeño petate detrás de la silla, guardó el dinero robado bien dentro de su chaqueta y ayudó a Rose a montar delante de él. Ella todavía se movía como si cada paso doliera, pero su voz era firme. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás, dijo ella. No hubo vuelta atrás desde el momento en que te corté, respondió él. Siguieron otra vez el río Arkansas, pero esta vez no al paso, sino a galope tendido. A sus espaldas, en la cresta cerca del rancho Blake, el sheriff Thompson observaba las dos pequeñas figuras que se alejaban hacia el oeste, levantando polvo. No necesitaba catalejo para entender que si llegaban al fuerte, sus juegos de cuerda se acababan. Su vida entera se acababa. Espoleó al caballo hasta hacerlo gritar y señaló a un ayudante que lo siguiera mientras el otro regresaba a borrar huellas. 3 armas persiguiendo a un ranchero y una chica que sabían demasiado. La noche empezaba a caer cuando Jem y Rose vieron las primeras luces de Fort Dodge a lo lejos. Los cascos retumbaban cada vez más cerca detrás de ellos. Si los soldados de esa puerta creen primero al sheriff que a una ladrona y a un viejo ranchero, ¿qué crees que pasa en ese camino oscuro? En el borde del fuerte, un centinela salió con el rifle alzado y les gritó que se detuvieran. Jem tiró de las riendas tan fuerte que el caballo patinó. Rose casi se cayó de la silla. Al centinela le daba igual quiénes fueran, le importaba que era casi de noche y 3 jinetes armaban alboroto en su puerta. El sheriff Thompson llegó un segundo después, con los 2 ayudantes detrás, los caballos chorreando sudor, la placa brillando con la última luz del día. Todos hablaron a la vez. El sheriff blandiendo su estrella. Jem con las manos vacías en alto. Rose agarrada apenas al cuerno de la silla. El centinela hizo lo que hace un buen soldado, cerró la puerta, lo separó y mandó llamar a un oficial. Esa chica es una ladrona, espetó el sheriff. El viejo la esconde. Vengo a llevarla de vuelta a la justicia de Dodge City. Quizá eso hubiera funcionado cualquier otro día. Pero Jem Blake no había cabalgado hasta aquí para callarse. Bajó del caballo con las piernas temblando y los pulmones ardiendo, sacó la pesada bolsa de cuero de debajo de su chaqueta y la tiró a los pies del soldado.
Ese es dinero de Wells Fargo, dijo. Su mensajero nunca llegó al tren. Ella sabe por qué. Todas las miradas se volvieron hacia Rose. Podría haberse quedado callada. Podría haberse escabullido en las sombras y dejar morir su oportunidad allí mismo. En vez de eso, bajó de la silla y se puso al lado de Jem. La voz le temblaba, pero no se quebró. Contó lo del disparo en la oficina, lo del mensajero cayendo, lo del cuerpo arrastrado en una lona hasta un barranco solitario del río. El oficial no juzgó de inmediato. Tomaron declaraciones. Escribieron nombres. Enviaron un telegrama por la línea para preguntar si había desaparecido un mensajero en ese trayecto. Los días siguientes, Jem y Rose se quedaron dentro del fuerte. No presos del todo, pero tampoco libres. Respondieron las mismas preguntas una y otra vez. La historia no cambió. Cuando llegó la respuesta confirmando que un mensajero de Wells Fargo y su carga habían desaparecido semanas atrás, el capitán envió a 10 hombres a Dodge City, con Jem y Rose escoltados. Los hombres así no olvidan a sus muertos. Llegaron a Dodge City con una pequeña tropa de soldados y un federal del fuerte. Cavaron donde Rose dijo que cavaran, en un barranco solitario junto al Arkansas. Encontraron huesos, restos de tela, una chapa metálica con la marca de la compañía que coincidía con la del mensajero desaparecido. A Ella Thompson no lo arrastraron a la horca la mañana siguiente. Lo arrestaron y se lo llevaron al este bajo custodia. Meses después compareció ante un juez en Tepique que no le debía favores. En cuanto a Jem y Rose, regresaron a casa, ya no como forajido y captor, sino como dos personas que habían pasado por el mismo fuego y de alguna forma seguían en pie. Rose trabajó en el rancho Blake para devolver lo robado y algo más. Aprendió a atar cuerdas para potros, no para castigos. En las tardes tranquilas se sentaban en el porche, veían como el cielo de Kansas pasaba del oro al púrpura, decían muy poco y necesitaban aún menos. Tal vez esa sea la verdadera esencia de esta historia. A veces la justicia solo llega porque un alma terca se niega a apartar la vista del dolor ajeno. A veces la persona a la que todos llaman ladrona es la única lo bastante valiente para decir la verdad. Si tú hubieras pasado ese día por aquel armazón solitario, ¿habrías cortado a Rose sabiendo que los problemas vendrían a buscarte después? ¿Alguna vez has visto algo injusto y has tenido que decidir si callar o levantarte? Si esta historia te removió algo por dentro, dale me gusta, para que más gente la encuentre. Suscríbete para no perderte el próximo viaje al viejo oeste. Y antes de irte, sírvete otro café o té y dime en comentarios qué hora es ahora y desde donde estás leyendo // escuchando esta historia. Gracias por acompañarnos en este camino polvoriento.